Nope, nope. Mis ojos siguen en su sitio. Tiene gracia que a mí me diese miedo ver estos vídeos antes. O sea, por cierto, ¿de cuándo es esto? Joder, qué mayor me siento ahora mismo. ¿Recordáis cuando YouTube se estaba volviendo mainstream? Rubius con su serie En un minuto. Sí. PewDiePie con Amnesia. Dross con las preguntas estúpidas. ¿Dónde vives tú, huevón? En el mundo de Dungeons and Dragons. Bardock con los I Wanna Bees. Yo personalmente veía los desmintiendo creepypastas de Odyssey CF Returns. Porque sí, aparte del boom que supusieron estas historias, también surgieron vídeos en los que X usuario, utilizando el siempre confiable, repasaría la historia o el vídeo, que solían ser malos montajes de episodios perdidos, algún gameplay que se iba tornando oscuro, Y esto no da miedo. No. entre muchas otras cosas, hablando de cómo la historia no tenía sentido, o de los elementos usados para esos metrajes que se hacían pasar por originales. Y obviamente cuando los vuelves a leer o a ver a día de hoy, Por supuesto que supe que este libro no iba a ser tan bueno como yo lo recordaba. lo bueno es que con el tiempo las creepypastas volverían a popularizarse, trayendo consigo nuevos talentos que explotarían su creatividad. Aunque seamos sinceros, esto se debe en gran medida a Friday Night Funkin'. Y cuando algo vuelve a popularizarse, la gente quiere saber el origen. Y una vez que lo descubren, algunos se preguntan: ¿qué podría hacer yo para mejorarlo? Os presento los retakes. En este nuevo género, porque para este punto podríamos considerarlo como tal, el usuario o los usuarios involucrados agarran la historia original para darle un giro de tuerca juntado con un lavado de cara. Tomemos como ejemplo Mereana Mordegard Glesgor. No sé si el nombre es francés o si es alemán, no sé, es raro el nombre. El supuesto vídeo maldito que hizo que más de 150 personas se sacasen los ojos de sus cuencas y los mandasen a las oficinas de YouTube. Aunque me sorprende que pudiesen meter sus ojos en sobres y luego salir a la calle para meterlo en buzones de correos, soportando tal nivel de dolor. Es aquí cuando entra Mereana Reimagined. Desde el inicio se nota la subida en la calidad de producción, mejores efectos de vídeo, colores más saturados, definición 480p, el sonido ambiental. La descripción es mucho más escueta, directamente no hay historia que contar. Y volviendo al vídeo, tenemos unos cuantos añadidos, como una toma de un ojo rodeado de cucas, manteniendo el aspecto de los ojos, y un par de mensajes que inspiran preguntas. Entre ellas, ¿pero ahí qué pone? No se entiende una mierda. Y retakes, como creepypastas, hay muchos. Es muy divertido ver lo que se le ocurre a la gente para elevar una creepypasta de antaño. Así que en este vídeo os traigo unos cuantos retakes de unos creepypastas clásicos que al menos en mi opinión siento que merecen bastante la pena. De hecho, os recomiendo encarecidamente que primero veáis las retakes. Y no os preocupéis porque cada vez que aparezca el título del susodicho, aquí en la i aparecerá el propio vídeo para que así lo podáis ver. ¡Anda, mira! Parece que os está recomendando el vídeo de Sonic.exe. De hecho, es un poco mandatorio que lo veáis. Y mira, ya que estáis, si os está gustando el vídeo, pues dadle un like, dejad un comentario, suscribíos al canal, dadle a la campanita. Imagina que coges la idea del culto de Round 2, pero en lugar de tener a una criatura salida de materia oscura, lo basas todo en la mitología demoníaca vinculada al rey Salomón. Mi resumen de esta parte no le va a hacer justicia a la historia porque va a ser todo contexto. Pero es que una vez que tienes la información y vuelves a escucharla, es cine. Aim o Haborim es el 23º demonio del Ars Goetia, una de las secciones de la llave menor de Salomón, en el que se habla de los supuestos demonios que el rey Salomón logró capturar. Este es descrito como un duque del infierno, con el cuerpo de un hombre con 3 cabezas, una de serpiente, otra de humano y la última de ternero, o de gato dependiendo de donde lo leas, que monta sobre una serpiente y lleva una tea con la que incendia edificios. Por cierto, ahora que estamos hablando del Ars Goetia y la posición de los demonios, ¿habéis notado cómo en el vídeo de Sid, en la carpeta de los CDs, pone Ars Goetia? ¿Y cómo el CD de Haborim es el número 23? Sí, los otros discos pertenecen a otros demonios.
Desde el principio se van introduciendo todos estos elementos de manera muy natural. Y hablando de cosas naturales, todo está relacionado con este elemento. Abrim por lo que ya hemos dicho que hacía. En el juego, cada vez que avanzan, los escenarios se vuelven más secos y las letras y números se deshidratan. Y como no, el culto. Las investigaciones preliminares señalan la posible relación con un culto conocido como los Hijos de Salomón. Y eso es solo la punta del iceberg, porque en la habitación donde están los protas, la temperatura va subiendo. Bebí un poco de agua y a pesar de que acababa de sacarla del congelador, ya estaba tibia. En el juego se encuentran con la cabeza de Tails en el suelo. Sonic se ve cansado, como si no pudiese con su vida. O aunque sea una cerveza, pero algo. Y por supuesto, volviendo a la vida real, el incendio provocado por el culto. Alcé mi mirada por la ventana y al ver lo que estaba del otro lado, silenciosamente, derramé lágrimas. Todas las casas de nuestro pequeño pueblo estaban en llamas. La parte del juego, ¡mua!, canela en rama. Y es que así no se le ha olvidado que esto sigue siendo un retake de Sonic.exe. Así que para honrarlo, decide coger algunas de las partes más icónicas de la original para retocarlas un poquito. Los mensajes intercalados entre niveles y la mención a los protas. Y hablando de nombres... No he jugado nada de Sonic. ¿Qué? No sabes nada. Pero si durante los ratos libres en clase Tom y Kyle se la pasan hablando de él. El camino recto del nivel de Tails. Y el momento I am God, pero sustituido por este maravilloso pixel art. Si queréis un análisis más en profundidad de esta historia, tenéis el comentario de Roland9436, que entra en mucho detalle. Mira qué parrafazos de texto se mete. Y como no quiero enrollarme, pues pasemos al siguiente retake. Pasemos a un retake más simple, pero también muy efectivo. ¿Recordáis los juegos Flash? Ya sabéis, esos de Newgrounds, los de Shintai Studio. Esa es su base. Se habla básicamente de un supuesto juego Flash que existía hace varios años, uno cuya búsqueda acaba en decepción, ya que solo quedan imágenes de este, en el cual se puede apreciar un diseño muy macabro de Sonic. Las capturas y fotos ayudan a darle ese toque de Lost Media que baña la historia, y además aprovecha para comentar la a veces insana obsesión que hay respecto a este tema. Porque claro, a veces a uno le pica la curiosidad y quiere encontrar el material original, pero a veces este tipo de comportamientos puede elevarse de más, hasta generar una especie de comportamiento cultista. Ambos aspectos se complementan como pan y mantequilla, porque seguro que eso mismo os habrá pasado alguna vez. Jugáis a algo que os encontrasteis muy de casualidad, o lo veis de reojo, por unos segundos, seguís con vuestras vidas y años después os vuelve a la cabeza y os ponéis a buscar como posesos. A mí me pasó 2 veces. Uno lo logré encontrar, es este de aquí. Así que si llevabais tiempo intentando encontrar este juego, de nada. Pero el otro no lo he llegado a encontrar. Era un juego Flash de zombies que tomaba lugar en una isla tropical y se vendía agua embotellada. Y resulta que estaba contaminada y los transformaba todos en zombies. Y no es Sunset Overdrive. Esto es más que nada una reescritura de la historia original, pero aprovecha para meterle muy buenos cambios. Número 1. La narración está 1000 veces mejor. Todo va mucho más fluido y no se detiene a dar detalles irrelevantes. Las referencias a otros juegos no existen, solo hay menciones a Sonic, lo cual tiene bastante sentido. El cómic cuando narra la historia está bien ejecutado, es una entrada de blog, y cuando llegas al final del relato, el prota escribe que mientras estaba escribiendo todo esto, escuchó algo en su casa, y al final hay un edit al post, como si Tom ya hubiese publicado su anécdota, pero el asesino decidiese actualizarlo con un mensaje. Número 2. Lo de no darle importancia a la carta de Kyle tiene una explicación racional, ya que este es presentado como un bromista que a veces se esforzaba de más para elaborar sus jugarretas. Número 3. El juego, si bien no cambia mucho, es más interesante de leer. Empieza como el primer Sonic, completamente normal. No es hasta el acto 3 de Labyrinth Zone cuando empiezan las cosas raras. Y cuando el juego se pone a punto exear, también hay cambios. Los animales muertos en el nivel de Tails se reemplazan por glitches gráficos y cuando juega con Knuckles se va por el camino contrario, que lleva al nivel oculto del fangame de Crimson. Ah, sí, Tom trata de llamar a Kyle cuando ocurren algunas que otras cosas raras con el juego, como haría cualquier otra persona cuando su mejor amigo le entrega un juego así. Número 4 y último, el juego actúa casi como un spyware.
De este modo el agresor obtiene la localización de Tom. Y sí, la historia no tiene por qué ser completamente paranormal, puede que sea un simple asesino el que está haciendo todo esto, aunque se deja la puerta abierta a lo sobrenatural. Pero es solo una teoría. Todo esto demuestra que una creepy cualquiera, con el más mínimo potencial, si cae en las manos adecuadas puede convertirse en una mina de oro. Es como insuflarle nueva vida. Aunque para la siguiente creepypasta no es que la vida sea muy optimista con su prota. ¿Sabíais que el concepto de Mickey Mouse quitándose la vida ya se exploró? En los años 30, en la época de tiras de cómics, al parecer, a Walt Disney se le ocurrió esta idea junto con el artista Floyd Gottfredson. Y ni cortos ni perezosos se pusieron manos a la obra. En muy resumidas cuentas, a Mickey lo dejan plantado por otro y se le ocurren diversos métodos de autodesvivición, pero falla en todas. Y en los últimos paneles decide que mejor se está vivito y coleando. Una nota mía, resulta que he descubierto de dónde provienen esas tiras. Forman parte de una historia mucho más amplia que se llama Señor Slicker y los ladrones de huevos, que se puede encontrar en la primera recopilación, el primer libro recopilatorio de este tipo de tiras, que se titula Carrera hacia el Valle de la Muerte, o al menos es el título con el que deciden destacar ese recopilatorio. Y ojo, porque es curioso, básicamente al principio Mickey se hace su propio curso de minigolf y luego aparece Slicker y de ahí pues ocurre la historia del suicidio y tal, que al final acaba bien porque no ocurre. Y ojo, porque ahí es cuando empieza, después de eso, la trama principal, y es que al padre de Minnie le están robando los huevos. Y tras bastante tiempo, por fin descubrimos que es justamente Slicker, el tío con el que acaba saliendo un poco más Minnie, el que está robando los huevos. Y ojo, porque ahí se confirma que Minnie no es que ame a Slicker. Así que, oye, bastante guay. ¿Y veis este panel de Mickey caminando por la calle? Esa es la base de la animación de la que se nos habla en la creepypasta. Un bucle de unos pocos minutos en el que Mickey hace eso mismo, mientras de fondo se escucha el equivalente de alguien que no sabe tocar el piano. Aunque el corto no era tan corto, duraba como 9 minutos. Aunque 3 de esos minutos son una pantalla en negro. Cuando en el minuto 6 volvía el vídeo, entraban las cosas raras. Aparecían colores imposibles de obtener en aquella época, la calle se distorsionaba en ángulos imposibles, gritos de fondo, y lo más tétrico, la creciente sonrisa en el rostro de Mickey. En la historia, Leonard Maltin es quien está viendo el vídeo para poder crear una colección de cortos del ratón por excelencia. Y justo antes de que termine el metraje, a 30 segundos, se va de la sala y pone a otro para que lo vea. Sea lo que sea que fuesen aquellos segundos, fueron suficientes para hacer que agarrase la pistola de un guardia y se suicidara, no sin antes murmurar: "El verdadero sufrimiento es desconocido". Y lo único más que se sabe es un texto en ruso al final del corto que se traduciría a: "Las vistas del infierno traen a sus espectadores de vuelta". Quizá esta sea mi creepypasta favorita por su presentación, algo que va de menos a más sin tener que recurrir necesariamente a lo explícito. Tiene detalles más específicos y espeluznantes, como los ojos de Mickey cayéndole por las mejillas y el mentón, junto con la sonrisa y los anteriores cambios que se han descrito. Sí, quizá al final se pase un poco de shakespeariano por las frasecitas, pero al menos le añaden esos 30 segundos de misterio. Y bueno, la frase sigue siendo bastante icónica. Y eso fue suficiente para que los usuarios agarraran la idea e hicieran sus propias versiones del corto. Y hay varias, como las que habréis visto y estaréis viendo. Y como no, entre ellas están los retakes. Del creador de Mereana Reimagined nos llega una versión del episodio que parece más un capítulo completo. Inicia con una versión recargada de efectos del corto The Cactus Kid para hacerlo ver más antiguo, y sigue un poco más la estela de las tiras, ya que Minnie lo deja plantado por otro ratón. De ahí pasamos al mítico paseo solitario por la calle. Luego de la nada le cae una foto de un barco, lo cual nos lleva a un flashback en Steamboat Willie, o al menos una versión diferente. Mickey se cae de las escaleras y aparece Gideon Goat, un personaje originario de las tiras de cómic, a socorrerlo. Todo parece ir bien, pero si están los dos aquí y no hay rastro de Pete, ¿quién hay al timón? ¡Ah, la mierda! Gideon acaba muriendo mientras que Mickey sobrevive. Y bueno, digamos que recordar esto justo cuando su novia lo deja plantado...
me lo vas a mostrar exactamente? ¡Oh, la madre que los jode! Al final Mickey se encuentra con el propio diablo, quien parece mandarlo a un pozo como una especie de castigo por sus actos. En la siguiente escena vemos como Mickey no tiene ojos y tras un fade en blanco se encuentra con Gideon y sonríe. Parece que por fin encontró la paz. Pero la realidad es muy distinta. El gran punto positivo que tiene este retake es que piense fuera de la caja. En lugar de limitarse a seguir la creepy original, que tampoco tiene nada de malo, opta por un estilo más cinematográfico. El episodio tiene historia y desarrollo de personaje. Que a Mickey le hayan dado calabazas, sumado al evento trágico de antes, hace mella en él y se vuelve un loco desquiciado. Y la producción del propio episodio está muy cuidada. No es 100% animado porque si no tardaría la de Dios en hacerse, pero lo compensa con muy buenas ilustraciones y una parte en 3D. Y la risa de Mickey Mouse es que es directamente espeluznante. Las apariciones de Balvin Leaf en este vídeo no se acaban aquí, pero de mientras pasemos a otro retake de otro usuario que considero que es hasta más mal rollero que este. El usuario original del vídeo, Ironman1234, comienza mostrando un correo electrónico que le llegó hablando de la leyenda urbana. Este email traía adjuntado el susodicho episodio. I didn't believe it at first, thought it was a prank as usual, but I downloaded it curious. The video, it looks authentic. The distorted Mickey to warped sidewalks, it felt real. Since I watched it, I get feeling it's an inexplicable thread, like someone's always watching me. It's really strange, it's not a good feeling. I told my parents, but they think, well, I just scare myself, like they think I'm not telling the truth, I'm lying, something similar like that. I can't shake this feeling, I can't find the video currently. It's like a dark cloud, following me everywhere. I did base at sharing it, but something inside felt compelled to warn you. I don't want anyone else to go through this. I played the video for you, but if I see even one comment about someone feeling strange after watching it, I take it down. I don't want to spread this darkness any further. And if the feeling doesn't go away or if something bad happens to me, I might just delete this channel for good. Creo que podemos hacernos una idea de lo que le acabó ocurriendo al pobre desgraciado. Cuando muestra el metraje tenemos la típica recreación del mismo, con el detalle de que el diseño de Mickey Mouse es el primero de todos, con el que se dio a conocer en el corto Plain Crazy. Esta parte cumple con todos los aspectos que componen el episodio, pero vuelvo y repito, es quizá el más mal rollero de todos. Para cuando vuelve de la pantalla en negro empiezan a escucharse sollozos y el rostro de Mickey cambia a una expresión preocupada. De repente le entran tics o algo y se nota que por unos pocos frames sonríe. Y cuando entran los gritos... todo se intensifica al 1000. Los colores, la distorsión, la sonrisa y lo que sea esto. Y la sensación de incomodidad no acaba todavía. ¿Qué va? Porque la pantalla del final te recuerda lo que le acaba pasando al ratón. Si bien ahí se acaba el vídeo, en la descripción hay un enlace de descarga al supuesto capítulo. Solo que este está caído. ¿Y por qué? Por lo que yo sé, nadie más lo ha visto, pero ha habido docenas de intentos de meter el archivo en RapidShare por parte de empleados del estudio, los cuales acabaron siendo despedidos. También hay un poco más de lore sobre lo que le acabó ocurriendo a Ironman1234, así que... si os interesa ahí lo tenéis para leerlo. Eso sí, si vamos a hablar de episodios perdidos, tenemos que hablar del rey. Espera un momento, ese no, pon el otro. Ahí mejor. Oye, ¿pero qué dices? De toda la vida ha sido el suicidio de Calamardo. No, escucha, es que los retakes que se van a mostrar usan Red Mist como base. ¿Entonces son dos creepypastas distintas? Sí y no. Me estás tocando los cojones. Lo que pasa es que tienen ligeras diferencias. Diferencias.
Sí, mira, en Suicidio tienes a todo el equipo de la serie reaccionando al episodio, mientras que en Red Mist tienes a un pescado escocés en el capítulo avisando de la niebla roja. En ambas historias ese capítulo intentó hacerse pasar por el de miedo a una Burger Cangreburger y se menciona que era el primero de la 4ª temporada. Sí. ¿Se hace mención a las fotos de niños mutilados? También. En ambas versiones Calamardo tiene un concierto en el que lo abuchean, luego se va a su casa a llorar y al final se mata. A día de hoy sigo sin saber por qué existen dos versiones de la misma historia. Aunque algo que descubrí mientras investigaba Red Mist es que alguien se ha marcado una RG de Andrew Skinner. Sí, el animador escocés de esa versión. Tiene su propia página de fandom y al parecer hizo más que Red Mist. Pero por lo que veo, las cintas son otras versiones de ese episodio. No sé, alguien estaba muy aburrido en su casa. Balvin Leaf vuelve por segunda y última vez para deleitarnos con Red Mist Retake, que sigue la misma estela cinematográfica que la de Mouse.avi. Bueno, más bien la inauguró porque este salió antes que el otro, acumulando 6 millones de visitas. El principio es bastante normal, con este pequeño añadido cuando Calamardo regaña a Bob y Patricio. Pero todas las cosas interesantes ocurren después del fiasco del concierto. Este retake logra darle un sentido a la niebla roja. En ningún momento de la historia original se explicaba lo que era este elemento. En la otra versión al menos sabes cuál va a ser el desenlace y por qué. Tan solo mirad esta escena cuando Calamardo se levanta. No sé si esta cosa oscura es el espejo o algo, pero igualmente esto es lo que pasa. Sonríe como si no pasara nada, que mañana será otro día. Recordemos que esto es un episodio. No hay animador asesino ni Nickelodeon, aunque sí tenemos las víctimas. En cierto sentido parecen más bien pensamientos impulsivos, como si Calamardo estuviese luchando contra ellos, pero al final acaba sucumbiendo. Una representación de su estado mental. ¿Puede que haya una criatura? Quizá. O también podrían ser alucinaciones. Eso explicaría por qué ve al coso este y al final todo vuelve a la normalidad. Y no. ¿Cómo me voy a olvidar de mencionar esa maravillosa transición hacia la imagen original? Pero volviendo a cuando recobra el sentido común, todo parece calmarse, pero Calamardo mira hacia la cómoda, donde hay una escopeta escondida. No creo que haga falta que diga lo que ocurre. Aunque el episodio no acaba aquí. En la escena final, Bob y Patricio conversan en la cima de un acantilado sobre todo lo sucedido. Y se ve a Bob, presumiblemente, sufriendo los efectos de esos pensamientos negativos. Parece que a Patricio no le afecta. ¿Quizá él sea capaz de verlo? A mí me da que este vídeo fue el desencadenante de toda la fiebre retake. O sea, tiene como 6 millones de visitas el jodido. Así que nada más que decir, muy buena retake. Me encanta. Aunque quizá tenga otra que me guste más. El principal cambio que se hace en esta versión es el cómo se nos presenta. Esto no es un episodio perdido, sino un estreno corrupto durante el estreno del episodio Miedo a una Burger Cangreburger. El perpetrador, Andrew Hartwell, trató de meter entre medias su propio capítulo, el tan famoso Red Mist, pero montado a partir de metraje preexistente del show. De esta persona se sabe que era un asesino en serie, clínicamente loco, que logró escapar de la cárcel y se puso a trabajar en Nickelodeon por 5 años, y en este episodio trató de plasmar el estado mental en el que estuvo durante este periodo de tiempo. Como no, la presentación de estos eventos es muy parecida a la de un mockumentary o falso documental. Y además tenemos pruebas, puesto que una persona se puso a grabar el estreno. Todo parece ir bien en un principio, hasta que llegan las interferencias cuando el señor Cangrejo anuncia que el restaurante estará abierto las 24 horas.
Oh, hell no! Aunque por ahora parece un episodio relativamente normal, todos sabemos cómo sigue después. Es aquí cuando empieza la lucha por la señal, porque va cambiando de capítulo constantemente. Al volver, estamos en el concierto, y hay un par de ligeros cambios bastante buenos. Uno, por una vez, Calamardo no desafina y al público parece estar gustándole el show. Aunque, claro... Y dos, ya no solo lo abuchean, sino que también se ríen de él. Y no sé tú, pero me parece más humillante y demoralizador eso. Tras otra interrupción de la señal... Es de noche. Y está Calamardo sentado en su cuarto. Con el sonido del viento de fondo. Empieza a tener flashbacks a anteriores episodios donde se convertía en objeto de burla. A partir de aquí es cuando la wea se pone seria. Nickelodeon pone el siguiente comunicado. Estamos intentando apagar esta transmisión hasta que el problema esté resuelto. El archivo del episodio usado para nuestro estreno se ha corrompido, y estamos investigando este problema. Nos disculpamos por cualquier inconveniente, y habrá un reestreno en breve. Pero Andrew no lo va a permitir. Recalquemos que este episodio representa el estado de Andrew. Podríamos decir que Calamardo es un self-insert, y que la niebla roja es todo lo que pasa por su cabeza. Y si lo juntamos con los 5 años en el estudio, ¿qué tuvo que ocurrir ahí dentro para acabar peor de lo que ya estaba? Si era un hombre clínicamente loco, puede que imaginase cosas, voces, pensamientos muy peligrosos. Todo representado en un oscuro capítulo de Bob Esponja. Adoro cómo está todo montado. El rojo inundándolo todo, los gritos y lloros, los do it de fondo. Y cómo no, una nueva versión del mítico freno. El resto del capítulo es como te imaginarías. Aunque parecido al retake de Binding Leaf, Bob y Patricio van a investigar lo que ha ocurrido. El episodio acaba con ambos mirando a la tumba de su ahora difunto vecino, diciendo que ahora está en un lugar mejor, y ambos se dirigen al horizonte. What the hell just happened? Al final del vídeo se explica que Nickelodeon perdió el control por intentar recuperar la señal. Desde aquel día, Andrew sigue escondido y aún no ha sido encontrado. ¿Qué hizo el estudio? Reestrenar el episodio original, como si nada hubiera pasado. Al menos no había fotos de niños muertos. Imagínate que hubiese niños viendo eso. Aunque claro, también habrían visto a Calamardo pegándose un tiro. La verdad, mi retake favorito, sin lugar a dudas. Nickelodeon siendo una mierda de estudio con sus empleados. La verdad es que no es tan mala idea teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido. ¿Tú te imaginas que un empleado de Nickelodeon hackea la señal del canal para expresar su frustración respecto al estudio? ¡No jodas que existe! La historia nos sitúa el 17 de julio de 2009, cuando tendría lugar el The Ultimate SpongeBob Sponge Bash, una maratón de episodios de Bob Esponja que transcurriría en el canal de Nickelodeon durante 3 días completos, y en el último día se estrenarían 12 capítulos nuevos. Esto fue un evento real que transcurrió sin ningún problema, pero para propósito de esta creepypasta, todo salió mal. Habría constantes errores, tales como saltos de varios minutos entre capítulos y demás. Nickelodeon mostraría el siguiente gráfico tras un tiempo. Algo ha ido mal y estamos intentando arreglarlo. Volveremos a la normalidad tan pronto como podamos. Lo sentimos. Y si bien durante el resto del primer día pareció haberse resuelto, volverían al segundo día. Los espectadores hablarían de esto en foros y redes sociales, mucho más si cabe cuando en cierto momento, tras congelarse la imagen, esta cambiaría a una de Bob con una mirada maníaca,
sin iris en sus ojos y una sonrisa tétrica, hasta que tras unos segundos el episodio resume. Esto ocurriría cada 3 o 4 episodios, dejando a los televidentes con un justificado mal sabor de boca. Al llegar al final de la maratón, todo culminaría con una pantalla en blanco con un garabato de Bob Esponja y texto en el que alguien se queja de la negatividad, del lavado de cerebro que el estudio le hace a los niños con sus actitudes, para decir al final: Sois la razón por la que Late está muerto. Tras esto se escucharía una grabación de un hombre en pleno colapso mental destrozando vasos de cristal por unos 20 segundos, hasta que vuelve a verse solo el garabato de Bob. Al final se revela que todo esto formó parte de una mala broma de un tal Armond Raphael Ramsey, quien de hecho iba a dimitir de su cargo en Nickelodeon. Fue arrestado el mismo día en que acabó la maratón, el 19 de julio, con cargos de manipulación de ordenadores, sentenciado a 4 años de libertad condicional y multado con $2.000 por los raptos de señal. ¿Y ya está? ¿Esa es toda la creepypasta? Sí, se nota que esta historia no es la mejor, tanto que hasta el propio autor la repudia. Se desaprovecha el concepto que al final se queda en algo muy simple, y además es muy corta. Casi destila un aura de: tío, créeme. En aquellos tiempos pasó sin pena ni gloria, pero tuvo un resurgimiento el año pasado por todas las polémicas de Dan Snyder. Y como no, obtuvo muchos retakes, varios de ellos adoptando el estilo falso documental. Quiero hacer una mención especial al retake de We Alternate esta creepypasta, porque no solamente fue el primer retake que vi de esta, sino el primer retake que vi en general. Y... está curioso, es como si Terrifier se hubiese metido al universo de Bob Esponja. ¿Lo veis? Este vídeo es una mejora brutal en todos los aspectos, no solo por la narración y la buena edición, sino también por todo el metraje que se nos muestra. No son simples errores gráficos, hay escenas curradas y macabras. Todo bastante explícito. Y de aquí podemos sacar el desarrollo de personaje de Armond, como se veía ninguneado constantemente por Nickelodeon. Es que hasta antes de que empezase el maratón dio un aviso de que esto iba a pasar. Tampoco podemos dejar pasar el mensaje del final, que también es una gran mejora. No es un texto en pantalla, es Armond quien da la cara, o mejor dicho, la voz, y se nota que esto se ha vuelto personal por su tono. SpongeBob SquarePants has turned into a place for every one of us first to enjoy this unbearable and ultimately disgusting corporation. You turned every ounce of artistic meaning and charm from this show and all the other projects in the pursuit of fast cash. You have turned art into a monument of greed! Eso ha sido increíble. ¡Oh, Dios mío! ¡Menudo talentazo! ¡Tenemos una estrella! Algo que también hace muy bien es la retrospectiva, donde irónicamente se habla de las verdaderas intenciones de los raptos de señal y los modos empleados, tildándolos de exagerados e inmaduros. Y digo irónicamente porque es de las cosas que se suelen criticar de Armond en la Creepy original. Especially considering the severe penalties for signal hijackings. While some argue that Nickelodeon deserved it, it's undeniable that the hijacking went too far. But regardless, they succeeded in their mission. Pero si bien este retake es redondísimo, diría que el siguiente lo supera. Del mismo modo que volvió Vibin Leaf, también lo hace Rodrigo Yogos con una tremenda obra de arte. Aun con todo lo bueno que hay en el retake de Mozzarella Stick, seamos francos, las escenas estas se las curraron demasiado. Te lo podría dejar pasar para algún frame suelto, pero ¿escenas completas desde cero? ¿Cómo es que nadie pilló a los que estaban detrás de esto? En este retake se solventa, pues todo se realizó con material preexistente del show, por lo que todo sería más fácil de producir, y rebaja el tono explícito para ofrecer una experiencia más... ominosa. Todo lo que vemos refleja mejor el estado mental de Armond, quien en un principio mostró todo su apoyo a los empleados, expresando varias soluciones para mejorar las condiciones de trabajo. Pero a medida que escuchaba más historias, sus motivaciones lo llevaron a realizar estas inclusiones, y como en el retake anterior, con un pequeño grupo. Y en el mensaje final escuchamos a un Armond que, si bien durante este recorrido ha mostrado cierta inquina personal hacia Nickelodeon, mantiene la compostura y habla de un modo más profesional, pero se nota en su tono de voz el hastío y cansancio que ha tenido que soportar durante tanto tiempo. My mental health is in ruins because of that place. But they don't care. To them, we're not people, we're machines. We're there to churn out content, meet deadlines, and stay quiet. The truth is out now, and you can't
hide it anymore. You are a disgusting, soulless corporation, a company that has no regard for the people who make its content possible. I've had enough, and so have the people who've stood by me through this nightmare. I'm not the only one. And now, with this statement, I'm officially resigning from the company that ruined me. Nickelodeon brought this on themselves. They knew this day would come. Como toque final, en la descripción del vídeo hay un pequeño artículo ficticio sobre Armor. Tiene mucho detalle y hace que el aspecto mockumentary sea más creíble. Y con esto hemos llegado a la última creepypasta, la que junto con su retake me inspiró a hacer este vídeo. El prota está tranquilo en su casa cuando de repente llega un amigo suyo en muy mal estado. Este le entrega un pendrive azul y luego se muere. Tras el subsecuente funeral... ¿Qué directo lo he escrito, ¿no? Tras el subsecuente funeral, el prota decide ver lo que hay dentro del USB. Al ponerlo en el ordenador ve que hay un juego, Sonic the Hedgehog.exe. Al ejecutarlo le salta error, pero tras renombrarlo a como debería llamarse, se arregla. Es un juego de Sonic. O sea, ¡da! En la pantalla de título, donde debería poner Sega, había letras en otro idioma. El juego parecía normal, solo que al chocar con un enemigo, en lugar de soltar anillos, salen cuadrados rojos. Piensa que podría ser un glitch y lo deja pasar. Probablemente una de las pocas veces en las que ese argumento tiene sentido. Al terminar, la pantalla del siguiente nivel tenía texto en el mismo idioma extranjero que antes sobre un fondo rojo. Intenta cerrar el juego de todas las maneras posibles, pero no lo logra. De repente, un flash repentino paraliza al prota. Suenan gritos y se muestra el rostro de Sonic llorando sangre con las letras RIP repitiéndose en el fondo. Tras unos segundos de pantalla negra aparece un número 10, que luego se vuelve un 9, y luego un 8, 7, 6. El prota consigue tirarse al suelo al llegar al 2, escucha gritos muy fuertes, pero logra desconectar el PC de la corriente, extrae el pendrive y lo destruye. Lo poco malo que podría destacar es que el amigo se marque tremenda caminata tal como está y justo tratarle el USB al prota se muera en su puta cara. Y como no, algo de la escritura que se nota que era de su tiempo. Pero ¿qué queréis que os diga? Está decente. La idea de un juego que induce a ataques epilépticos no la he visto muy explotada. Y para ser de las primeras que usa este concepto, se ejecuta decentemente. Tampoco dejemos atrás la icónica cuenta regresiva. Otra cosa no, pero estresante de cojones es y un buen rato. Ver cómo los números van bajando y tú ahí, sin poder moverte por ese flash, haciendo todo el esfuerzo posible por moverte y evitar lo que sea que ocurra tras él. Es una historia cortita, de unos 6 minutos, simple y directa. Aprovecha bastante bien el concepto para lo poco que dura. Si queréis una mejor versión podéis ir a ver la reescritura que le hizo Sid. O, lo que yo os aconsejo, que veáis el remake. Esto, ¿vale? Este remake es la antítesis de JC con X. Esto es lo que pasa cuando el autor original se toma realmente en serio su propia obra. Ahora, el protagonista, Gonzalo, está traumado por haber visto a su mejor amigo, Enrique, morir frente a él y va al psicólogo. Ve todo a su alrededor sin vida, gris, acarrea una depresión muy severa y la historia gira en torno a ello. Me maravilla cómo Sinuois no solo hace que el juego se sienta más terrorífico, sino que también lo usa como herramienta para que Gonzalo pueda superar aquel evento. Sí, debería haberlo dejado tras ver cosas raras, pero está tan jodido mentalmente que no le importa nada. Al menos hasta que por fin decide luchar por su vida. Y el final es hermoso. Gonzalo yendo a visitar la tumba de Enrique tras tanto tiempo. La imagen de ambos niños le viene a la cabeza, pero finalmente viendo a su amigo con una sonrisa en su rostro. Pero es que la historia no es lo único que mejora. Mejora absolutamente todo. La producción del vídeo, los dibujos, el puto soundtrack, los efectos de sonido, todo el montaje creepy sacado del nivel de Peaceful de Geometry Dash. Es que se parece mucho más a un relato corto de terror publicado en uno de estos libros recopilatorios, como, yo qué sé, como si fuese de Stephen King. Los retakes han llegado para quedarse. Porque ahora que hemos crecido, podemos revisitar estas historias desde decenas de perspectivas diferentes. Podemos retocar y experimentar a nuestro antojo, porque siempre que sepas cómo manejarlo, el resultado será bueno. Todo se trata de encontrar ese punto donde obtienes el equilibrio perfecto.
Así que deja explotar tu imaginación, que seguro que más de una idea tendrás y puede que tenga mucho potencial. Eso sí, ni se te ocurra hacer un 6 de junio de 2006. ¿A quién coño se le ocurriría hacer que Steven Hillenburg sea un asesino? What were they thinking? Pues nada, ya se acabó el vídeo. Y sí, me vais a ver hacer la miniatura porque en una era en la que parece que las compañías intentan rellenar un mercado inexistente, hay que recordar que el verdadero arte es el que se hace a mano, no a través de un prompt en una IA generativa. De hecho, ¿veis esto? Esto es lo que tanto temen los IA Bros, coger un puto lápiz. Pero sí, o sea, oye, al menos el vídeo no dura 1 hora entera, así que guay. Quería que durase poco menos, me ha durado 20 minutos menos. Ah, y es verdad, esto es el guión, o sea, ¿vale? He pasado por varios borradores hasta que por fin conseguí tener un guión decente, limpio. E incluso cuando ya hice el guión le tuve que cambiar cosas para que fluyese mejor. O sea, esa es la vida de corregir el trabajo mismo, ¿no? De la autocrítica. Porque solo así vas a aprender. Si tú dejas que una IA te haga el guión, luego no te vas a dar el trabajo de ver si la IA lo hizo bien. Simplemente vas a aceptar que lo que sea que te haya dicho sea cierto. Y eso es un problema muy gordo. Así que sí, recordad, gente, abajo las IA generativas y arriba el talento humano.